Básicamente, la idea es la misma de ambas. Recuerdan que la determinación de menor y la determinación mayor tenía dos partes, la inicialización de la variable, menor o mayor, y la comparación siempre adentro del ciclo para compararlo con los elementos que vamos ingresando. Hoy vamos a repasar esa componente, vamos a repasar la de mayor porque no la vimos, ya sabiendo que no la vimos formalmente, pero ya sabemos cómo funciona, pero vamos a agregar una nueva y la última que nos quedaba ver, que era la de número primo, la determinación de primo. Dice, para eso usamos la formulación que puse ahí, dice, dado una lista de números naturales, determinar el mayor de aquellos números de la lista que sean primos. Fíjense que acá cambia un poquito el contexto en donde yo estoy buscando el mayor o el menor, en este caso el mayor, porque ya no estoy buscando el mayor o el menor en toda la lista, que fue lo que hicimos en el ejercicio de la clase pasada, sino que acá le estoy poniendo una condición al mayor. ¿Tá? Eso tienen que interpretarlo porque la resolución es eh, basada en alguna de las dos que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les di dos versiones? Bueno, una de esas dos versiones me sirve para esto. ¿Por qué? Porque ya no quiero buscar en toda la lista, sino que quiero buscar de los que ingrese el usuario solo los primos. Y de eso quiero el mayor en este caso. A ver, analicemos el problema. Vamos a entrar con los datos de entrada y datos de salida. A ver qué tengo como dato de entrada en este caso. Lista de números naturales. Una lista de números naturales. Fíjense que en esta formulación yo no conozco la cantidad de elementos de la lista. Recuerden que esto ya lo habíamos hablado antes. Entonces, como dato de entrada, lo que yo voy a tener es la lista de números. Que en este caso, la lista de números son números naturales y le voy a poner que la represento con la variable lis. Bien, y no me dan más datos de entrada. Yo con la lista de números naturales ya tengo que determinar cuál es el mayor de aquellos que son primos. Entonces, como dato de salida, ¿qué me está pidiendo? ¿Cómo podemos explicar correctamente o escribir correctamente lo que me están pidiendo como salida? ¿Qué me piden que muestre? Con estos datos que me dan, yo tengo que mostrar qué cosa. ¿Qué creen ustedes que tenemos que mostrar acá? Mayor primo. El número mayor que sea primo. El mayor Exacto, primo de Lis. Eso. exactamente, muy bien, todos están bien encaminados. El mayor número primo de la lista. Y en este caso lo vamos a poner más. El mayor número de primos de la lista. Eso es lo que está queriendo mostrar en este ejercicio. Bueno, vamos a los casos de prueba. Vamos con el primero. Como no tengo la cantidad, como dato de entrada, yo tengo solamente la lista. Entonces yo acá, cuando no tengo un dato de entrada que me diga la cantidad, lo que tengo que hacer es poner los elementos que a mí me parezcan correctos para el caso de prueba. Vamos a poner 6 números naturales. Vamos a poner el 35. Vamos a poner el 12. Vamos a poner el 7, el 10, el 19, el 4 y el 2. Si esos son los datos de entrada,
en la salida yo tengo que mostrar como mayor a quién. El 19 puede ser. El 35. Alguien dice el 19, alguien dijo el 35, El 2. alguien dijo el 2. 19, profe. Y creo que 19, pero 35 se puede Ah, dividir el por sí 19. mismo, por uno y por 5. Sí, Ujú. el No sería 19 es el primo. mayor. Ah, Bien, entonces borramos esto. Estos dos no van. Correcto, el 19 es el mayor número primo de Lis. Fíjense que lo que yo quiero mostrar es el mayor número primo de Lis. ¿En quién me tendría que fijar yo para ver esta salida? ¿En este me tengo que fijar? ¿En el 35? No, en el mayor primo. No, pero el 35 ¿me sirve para compararlo o no? Sí. No, porque no es primo, no me sirve, ¿para No, qué lo quiero? Ah, El 12 tampoco, el, el 7 sí. el 7. El 10 no me sirve, el 19 sí, el 4 no me sirve y el 2 sí. Fíjense que lo que yo identifiqué en esta lista son los primos. Y de los primos me quedé con el mayor. Los otros no tiene sentido porque no me pide que haga nada con los otros que no son primos. Entonces, si no sos primo, chao, no te, ni te miro. Pero de los primos me quedé con el mayor. Caso de prueba 2. Si yo tengo el 10, el 8, el 1 y el 6, ¿cuál es la salida como mayor? 0. el 1. El uno. Ninguno. El 0. ¿El 0? ¿El 0? ¿Por qué el 0? Si el 0 no está en la lista. Porque ninguno es primo. ¿Por qué, y por qué 0? Es como. profe, ¿podría su mensaje? Conjunto, así. Exactamente. En este caso tiene que ser un mensaje. Este no, porque no está en la lista. El 1 tampoco, porque el 1 no es primo. El 1 no es un número primo. Entonces, en este caso, no podemos determinar el mayor porque no hay primos en la lista. Entonces, en ese caso, lo que hay que mostrar es un mensaje. No hay primos en la lista. Este es un caso que uno siempre tiene que probar. Cuando está buscando algo que tiene que cumplir una condición, ya habíamos hablado de esto, siempre hay que pensar en el caso de prueba en que ninguno cumpla la condición. Y como ninguno cumple acá, lo único que me queda es mostrar un mensaje, che, no hay primo, así que no puedo encontrar el mayor. ¿Tá? No puedo encontrar ningún valor para asignárselo al mayor, porque no hay ningún primo. Y me pedía que muestre el mayor número primo de la lista. Entonces, acá esto me lleva a que tenga que modificar un poquito el dato de salida, que sea el mayor número el número primo de la lista o un mensaje. Nosotros ya resolvimos ejercicios que tenían este dato de salida así, con este formato, algo o un mensaje. Tendríamos que repasar qué hicimos en ese caso para poder mostrar el mayor en el caso de que existan primos o un mensaje en el caso de que no existan primos. Ya lo hicimos para otro tipo de ejercicios, es lo mismo. Entonces no se deberían haber olvidado, ya lo vamos a construir ahora. Vamos a pensar en la estrategia para esto. ¿Cuál será nuestra primera tarea? ¿Cuál fue la primera tarea que nosotros realizamos en nuestros casos de prueba? Ingresar a la lista de números. Genial. Yo tengo que ingresar
la lista de números sin conocer la cantidad, ¿no? Porque hay que decir que estoy trabajando con una lista de números, pero sin conocer cantidad de elementos. Sin conocer la cantidad de elementos de la lista. Esta tarea que yo acabo de escribir acá, porque esta va a ser mi estrategia, automáticamente me la tiene que ligar con alguna de estas Con el componentes que yo condicionado. tengo. ¿Qué es el condicionado? Entrada condicionada. La condicional. Con la entrada condicionada, no con el condicionado. El condicionado acá no existe como componente. Es con la entrada condicionada. Genial, entonces uno ya sabe que cuando tenga que hacer este tipo de ingreso va a utilizar la entrada condicionada, componente que ya vimos y que siempre se comporta igual, salvo que haya que hacerle algunos ajustes pequeñísimos, pero más o menos siempre es el mismo formato. Segunda tarea de la estrategia. Bueno, yo ya voy a tener ingresada la lista de a uno por vez. Voy a ir ingresando primero el 35, después el 12, el 7, el 10. De a uno por vez van a ir cayendo en list. Eso ya lo vimos en la clase de listas. ¿Qué tengo que hacer ahora con cada uno de los números? Asignar el primer Determinar si primo es primo. como mayor. Perfecto. El mayor todavía no, porque Sería determinar si es primo o no. genial. Entonces, yo tengo que hacer que para cada número de la lista, determinar, lo voy a poner más abajito, determinar si es primo. Eso es lo que tenemos que hacer, determinar si es primo. Si es primo, haré algo. Y si no es primo, no haré nada. Ver que lo vimos recién. Si no es primo, no hago nada. Si es primo, ¿qué tengo que hacer? Asignarlo como mayor. No, no necesariamente. La otra es otra tarea más grande que asignarlo como mayor, porque si todos son primos y a todos los asigno como mayor, no voy a encontrar nunca el mayor. ¿Determinar el mayor? Genial. Si es primo, tengo que determinar si es el mayor. Y a esta tarea, determinar si es el mayor, ya la conocemos. Ya sabemos que hay una componente que hace eso, entonces tendré que aplicar esa componente en el caso de que sea primo. ¿Se entiende? Acá determinar, el determinar, le pongamos otra palabra porque si no ustedes determinar creen que es alternativa. Que incluye una alternativa, sí, pero es, si es primo, buscar si es el mayor. Le saqué la determinar porque el determinar a ustedes automáticamente lo lleva a una alternativa. Que la componente de determinación de mayor usa una alternativa, obviamente. Pero aparte usa otra cosa. Pero no, buscar tampoco me gustó. Identificar. Ahora sí, eso sí me gustó. Identificar si es el mayor. Ahora sí. Pues genial. Y si no, nada. Tercer paso. Mostrar el mayor. Mostrar sería. ¿Qué queremos mostrar? Mostrar el mayor de la Eh, lista. ¿Siempre se muestra el mayor? Mostrar el mayor primo de la lista. ¿Siempre se muestra el mayor primo de la lista? No, porque si no hay ninguno, Y entonces, ¿por qué tengo que mostrar el mayor si... ¿Cómo sabes que tenés que mostrar el mayor? Determinar si hay mayor. Perfecto, me gustó eso. Determinar
si hay algún número primo. Porque si hay algún número primo significa que hay un mayor. Si es sí, si hay algún número primo, ahí sí tengo que mostrar el mayor. Porque ya sé que si hay algún número primo, se encontró el mayor. Y si no hay un número primo en la lista, entonces tengo que mostrar el mensaje. ¿Se entiende? Fíjense que uno mira el caso de prueba y se tiene que dar cuenta, no, che, yo no siempre tengo que mostrar el mayor. ¿Por qué? Porque algunas veces muestro el mayor y algunas veces muestro un mensaje. Entonces tengo que razonar. ¿Y cómo me doy cuenta de que tengo que mostrar el mayor? Bueno, porque si hay algún número primo, hay un mayor. Porque seguramente si hay algún número primo, yo ya voy a encontrar un mayor de los primos. Y si no lo hay, bueno, mostrar mensaje. Genial. Y esa es la estrategia de solución para este ejercicio. Lo vamos a copiar y nos vamos a ir a otra Profe, página. Sí, decime. ¿me puede volver a explicar porque no lo entendí? O sea, el paso 2 siento que es el mismo que el paso 3. No. ¿No? Paso 2 es, ¿qué hago con cada número de la lista? Acuérdate que vos Sí. estás trabajando con la lista de números. ¿Qué voy a hacer con cada numerito? Con el 35, poner el caso de prueba, con el 35, el 2, el 7. Lo primero que tengo que hacer es determinar si es primo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y si es primo, bueno, tengo que identificar si es el mayor. Claro. Hasta ahí estamos ciegos. Y eso lo vamos a hacer con el 35, con el 12, con el 7, con el 10, con el 19, con el 4 y con el 2. A Oh, todo le vamos a hacer la misma tarea que dijimos en el paso 2. Ahora, cuando termine de trabajar toda la lista, yo tengo que determinar, che, ¿hay que mostrar el mayor o hay que mostrar el mensaje? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que hay que mostrar el mayor o el mensaje? ¿En qué casos tengo que mostrar el mayor y en qué casos tengo que mostrar el mensaje? Y dijimos, vamos a mostrar el mensaje si en la lista no hay ningún primo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Determinar si hay algún número primo en la lista. Es otra Profe, cosa. Sí, decime. ¿y el paso 3 no lo puede poner en el paso 2? No se puede. ¿Por qué? Porque si lo pones en el paso 2 estás dentro del ciclo. Porque es lo que vas a hacer con cada número de la lista. Y vos no tenés que mostrar a cada rato el mayor o el mensaje. Se muestra una sola vez. Una sola vez muestra el mayor o una sola vez muestra el mensaje, con lo cual eso tiene que estar afuera del ciclo. Porque cuando yo pongo acá, para cada número de la lista, es lo que voy a estar trabajando a medida que vaya ingresando los valorcitos. Claro, bien. Pero es totalmente distinta la tarea del paso 2 con la del paso 3. No es la misma. Acá en el 3 yo quiero saber si cuando fue ingresando números en la lista había algún primo o no. Y si había algún primo en la lista, voy a mostrar el mayor. Y si no había ningún número primo en la lista, voy a mostrar el mensaje. Vamos a tratar de implementar esto con las componentes que nosotros ya conocemos. Acá, para ingresar la lista de números sin conocer la cantidad, ¿qué componente íbamos a usar? Dijimos recién. Condicional. No se Entrada. llaman condicionales. Entrada condicionada. Entrada. Entrada condicionada. Acá hay que hablar con propiedad, con precisión. Entrada condicionada. Parece tedioso lo que le digo, pero es así en la programación. Ustedes quieren ser programadores, quieren ser analistas, quieren ser lo que sean. En esta profesión hay que hablar siempre con precisión, porque no hay que dar posibilidad de que se entienda algo distinto a lo que yo quiero expresar. Vamos a construir esa primero, porque es la primera tarea entonces. Voy a empezar armando el rompecabezas, que yo le dije alguna vez, esto es armar después el rompecabezas con las componentes que yo tengo. Entrada condicionada. Ya deberíamos hoy saberla de memoria, la entrada condicionada, porque eso nos va a tocar seguro escúcheme, el parcial que es mañana. Entonces,
vamos a tratar de construir lo que era la entrada condicionada para ingresar una lista de números naturales. ¿Qué partes tenía la componente de la entrada condicionada? ¿Qué era lo primero que hacíamos en la entrada condicionada? Condición. No. La entrada simple. Entrada simple, sí. Que ingresábamos, decíamos, el primer valor para Liz. Después, la entrada condicionada decía un ciclo condicionado. Un ciclo condicionado cuya condición tenía que ser algo para que me identifique si el número era entero o no, perdón, de natural o no. Y la condición para los naturales era que Liz, esto ya lo vimos en clase, que Liz sea mayor que 0 y que Liz sea igual a la parte entera de Liz. Para los que trabajen con el diagramar, acá se pone si Liz igual a trunc de Liz, entre corchetes. Pero es lo mismo. Y después decía... Profe, ¿no hay que inicializar mayor? Si no llegué al mayor, ¿por qué te metes con el mayor? Yo no llegué a nada. Eso es el problema que muchos de nosotros tenemos cuando empezamos a diagramar. Queremos meter todo junto. No, vamos por parte. Acá me dice, para ingresar la lista de números naturales sin conocer la cantidad, usa la entrada condicionada. Perfecto, estoy usando la entrada condicionada. Ni más ni menos que la entrada condicionada. Después me preocuparé por el resto. Esa es la manera de resolver ejercicios. No es pensar todo junto, sino pensar por partes. Creo que acá me va a alcanzar con eso. Ay, perdón, acá tengo que borrar. Y la entrada condicionada decía que al final ingresemos un nuevo valor para Liz. Esa es la entrada condicionada. No hace más nada que eso. Permite ingresar una lista de números, en este caso naturales, por eso la condición de los naturales. Ingreso el primero, si cumple con la condición, lo trabajo acá en el medio y después ingreso otro más. Si cumple con la condición, lo trabajo e ingreso otro y así está dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que el usuario pone uno que no sea natural y con eso corta el ciclo. Y ahí construí la entrada condicionada y ya tengo solucionada la primera tarea. Ya está solucionado el ingreso de los valorcitos de la lista. Ahora, pensemos ahora en la segunda tarea que me queda acá. Y dice, para cada número de la lista, o sea, el trabajo que yo tengo que hacer acá, adentro del ciclo, es, porque acá es donde trabajo con cada número de la lista, en esta parte, tengo que determinar si es primo. Esta tarea de determinar si es primo lo vamos a hacer con una componente que se llama la componente de determinación de primo. Determinación de primo. Esta componente yo no la conozco, obviamente, no se las mostré acá. Seguramente ustedes ya la conocen porque ya la vieron en teoría. ¿Está? Pero lo bueno es que tenemos que repasarlo un poquito para entender qué es lo que hace. Y la vamos a tratar de explicar y después la vamos a construir como ustedes la conocen, como ya la tienen en los apuntes ahí de la unidad esta de la unidad 2 de resolución de problemas. Nosotros, por concepto, sabemos que un número es primo si solamente es divisible por 1 y por sí mismo. Por la unidad y por sí mismo. Ese es el concepto que nos aprendimos desde la primaria. Un número es primo si solamente es divisible por 1 y por sí mismo.
Por eso es que el 19 es primo, el que vimos recién, y el 7 es primo, porque solo se divide por 1 y por 7, por 1 y por 19. Ahora, un número no es primo, si es que tiene un divisor, al menos, si es que tiene al menos un divisor más aparte de 1 y de sí mismo. Fíjense que puedo dar la definición de las dos formas, ¿no? Cuando un número es primo y cuando un número no es primo. Lo vamos a ir anotando en otra paginita para que analicemos la componente esta. Entonces ustedes van a ver que un número es primo si solo se divide por 1 y por sí mismo. Y también podemos decir que un número no es primo si tiene al menos un divisor más que 1 y sí mismo. Ahí sabemos cuándo un número es primo y cuándo un número no es primo. Por ejemplo, el 12 no es primo. ¿Por qué? Porque tiene al menos un divisor más que 1 y 12. El 12 tiene al menos un divisor más. Tiene mucho más de 1. Porque el 12 es divisible por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 y por 2. Aparte del mismo y de 1, tiene al menos un divisor más que esos dos. Tiene más de 2 divisores. Ahora, el 7 es primo porque solo se divide por 1 y por sí mismo. ¿Por qué es primo? Porque no tiene más divisores que 1 y que sí mismo. Bien. Entonces, ¿qué hace la componente de determinación de primo que ustedes ya conocen de la teoría? Trabaja con este concepto. Trabaja con este concepto, no trabaja con el de arriba. O sea, no intenta buscar si se divide solo por 1 y por sí mismo, sino que la componente de determinación de primo intenta buscar si es que hay al menos un divisor más que 1 y sí mismo. La componente de determinación de primo que nosotros implementamos trabaja con este concepto. Intenta determinar si no es primo. ¿Por qué? Porque va a buscar al menos un divisor más. Esta es la tarea que hace la componente de determinación de primo. Busca si al menos el numerito con el que yo estoy trabajando tiene un divisor más que 1 y que sí mismo. Ahora, pensemos un poquito más. Si yo tuviese que trabajar con él, pero vamos a poner primero con el 10. No, con el 10 no. Con el 15. Y quiero saber si este tiene al menos un divisor más. ¿Con qué posible divisor empezarían a probar? 2. Con el 2, porque yo tengo que descartar a 1 y a él mismo. O sea, a este, a 1. Y asimismo, nunca lo vamos a tener en cuenta en esta componente porque todos sabemos que cualquier número que yo agarre es divisible por 1 y por sí mismo. Entonces, yo voy a tener posibles divisores. ¿Está? Yo voy a probar con el 2. 15 y 2
son divisibles, o sea, 2 es divisor de 15. No. No, 2 no es divisor de 15. Ah, entonces, si no es 2, probemos con el 3. ¿3 es divisor de 15? Sí. Listo. Sí. Listo. Este sí es. Entonces quiere decir que el 15 tiene al menos un divisor más que uno y que sí mismo, porque encontré uno más. Genial. ¿Qué significa que encontré un divisor más? Que este 15 no es primo. Probemos con el 11. ¿Con quién empezaría a probar? El Dos. Siempre con el 2. Con 2. ¿2 es divisor de 11? No. Pruebo con el 3. ¿3 es divisor de 11? No. Pruebo con el 4. ¿4 es divisor de 11? No. Pruebo con el 5. ¿5 es divisor de 11? No. Y hasta ahí llego. No pruebo con más. Y ahí ya puedo determinar que el número es primo. Este no es primo y este sí es primo. Y la tarea la hice igual. Fui buscando con los posibles divisores, arrancando desde 2 y llegando hasta ¿dónde? ¿Por qué llegué hasta 5? ¿Por qué la mitad de 11? Es porque es la mitad del número. Y esa es otra propiedad matemática que dice que si yo descarto dentro de los divisores a uno y a él mismo, en realidad a sí mismo, no a uno, si descarto a él mismo, los divisores posibles de un número están hasta dentro de la mitad, hasta la mitad del número. Entonces no tiene sentido probar con el 6, con el 7, con el 8, con el 9 y con el 10. ¿Por qué? Porque esos seguros que no van a ser divisores. Por una propiedad matemática, ¿no? Los divisores de un número sin tener en cuenta a él mismo están de la mitad para atrás. Estos son los de la mitad para atrás de 11. 2, 3, 4 y 5. Este sería el número. Div 2. Creo que es la mitad. Parte entera, obviamente, porque no tiene sentido poner 5,5, ¿no? Hasta 5 llega. Y fíjense que esa es la forma, ¿no? Después probemos con el... ¿con cuál podríamos probar? A ver. El Con... 20. No, es que es muy más de lo mismo. Vamos a probar con... con el 27. No sé, cualquiera, se me ocurre el 27. 2 es divisor de 27. No. 3 es divisor de 27. Sí. Sí. Oh, ya está, listo. No es primo. Porque encontré un divisor más. Siempre va a ser así. Siempre voy a tratar de encontrar un divisor más. Y eso es lo que hace la componente. ¿Y cómo lo hace? Y bueno, si ustedes recuerdan el dibujito de la componente, era algo como esto. Siempre fíjense que el posible divisor nuestro arranca en 2. Porque siempre arrancaron en 2 con el posible divisor para cualquier número. Y de ahí tenían que llegar hasta la mitad del número. Pero fíjense que no siempre se llega hasta la mitad. Algunas veces llegamos a la mitad, como en este caso del 11. Obviamente solamente vamos a llegar a la mitad si es que es primo. Si no es primo, no vamos a llegar nunca hasta la mitad. ¿Por qué? Porque se va a cortar antes, cuando encuentre al menos un divisor más. Entonces, yo tengo que hacer que este recorrido del posible divisor vaya 2, 3, 4, 5. Lo tengo que hacer sí o sí con un ciclo. Pero no puede ser un ciclo incondicionado que vaya desde 2 hasta la mitad del número
porque no siempre lo va a hacer así. Entonces, cuando yo tengo que hacer el recorrido de algo, pero no sé cuántas veces lo voy a hacer porque va a depender del número que tenga, lo tengo que hacer con un ciclo condicionado. Y en este caso, lo digo que arranque en 2 y mientras el posible divisor sea menor que el número tip 2. Voy a borrar un poquito para que me quede más grande porque si no, no va a entrar. Entonces, esto va a estar dentro de un ciclo condicionado que lo que único que va a hacer es permitir ir avanzando el posible divisor. Acá lo único que vamos a ir avanzando dentro es el posible divisor. Entonces, fíjense que lo que hago es esto, que se mueva el posible divisor. Primero que arranque en 2, mientras sea menor que la mitad, va a andar al siguiente, al 3. Mientras sea menor que la mitad, al 4. Mientras sea menor que la mitad, al 5 y 6, 7, 8 y así. Profe. Ahora, esto solito no nos alcanza, así decir. Ah, no, estaba por decir que se había olvidado de la restricción. No, no me olvidé. No alcanza solito con esto. ¿Por qué? Porque aparte de que no llegue a la mitad del, perdón, que llegue hasta la mitad del número, también nosotros tenemos que controlar, ¿se acuerdan? El 2 es divisor de 15, el 3 es divisor de 15, estábamos comprobando también que ese posible divisor sea efectivamente un divisor. Eso lo podríamos poner acá dentro del ciclo como una alternativa. Che, si el posible divisor es divisor, listo, cortame este ciclo. Y si no es divisor, avanza al posible divisor. Pero eso es muy ineficiente. Lo que se hace es llevar esa condición acá arriba. Poner un ciclo condicionado con dos condiciones. Y fíjense cuál va a ser la condición. Mientras no llegue a la mitad y mientras el mod entre el número que yo estoy queriendo saber si es primo y PD sea distinto de 0, quiere decir que el número no llegó a la mitad, el posible divisor, perdón, no llegó a la mitad, y que el posible divisor no era divisor del número. Fíjense, probamos con el 2. El 2 ¿es divisor? No. Ah, si no es divisor, avanza. Si no es divisor, avanza. Entonces acá estoy diciendo, no te pases de la mitad y si no sos divisor, te voy a avanzar. Mientras no te pases de la mitad y mientras no seas divisor, aquí lo estamos controlando a PD, avanza al siguiente. Y esta parte de la componente es lo que hace esto. ¿Está? Hace este recorrido de los números. 2, 3. 2, 3, 4, 5. 2, 3. ¿Qué pasa? Que cuando yo corte este ciclo, cuando yo salga de este ciclo, que es el que me está controlando al posible divisor, yo tengo que decidir, che, ¿encontré un divisor más o no encontré un divisor más? La diferencia que hay entre el 15 y el 11. ¿Encontré un divisor más o no encontré un divisor más? Y eso lo tengo que averiguar de alguna forma. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Por esta condición, por la primera. ¿Por qué? Porque si yo trabajé en este ciclo, trabajando, y PD superó a la mitad del número, ¿qué significa que PD superó a la mitad del número? Perdón, acá es menor o igual, ¿no? Puse menor solo, es menor o igual. ¿Qué significa que PD haya superado a la mitad del número? ¿Qué indicaría para nosotros eso? Que si superó es Ya no, no. primo. Si superó la mitad, el número Es primo. es primo, muy bien.
O sea que fíjense que es bastante sencillo de determinar, ¿no? Eso. Yo tengo que determinar si después de que trabajamos con el ciclo, si después que trabajamos con el ciclo, el número era primo o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar con el PD? Si el posible divisor después que salimos del ciclo es mayor que el número DIP2, si es verdadero o si es falso, acá sabemos que número es primo. Fíjense que no le pongo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no es que se muestre un mensaje o no hay algo determinado, sino que sabemos que por este lado el número no es primo. El número es primo, perdón. Y por este lado, el número no es primo. Haré algo si es primo, haré otra cosa si no es primo, eso ya va a depender de la condición. Pero esta es la componente que hace la determinación de si un número, este que yo estoy probando acá, es primo o no, utilizando la comparación de los posibles divisores de ese número. Esta es la componente más compleja de entender que tenemos por ahí dentro de esta primera parte de la materia. Por eso la dejamos para el último, donde ya tengan más conceptos de todos, de ciclos, de alternativas, de todo este tema. Esto tiene un solo problema si yo lo dejo así. Que si yo pongo el 1 como número al que le estoy buscando, si es primo o no, esto me va a decir que sí es primo cuando el 1 no es primo. Entonces fallaría con el 1. Por eso es que ustedes ven que en la componente le ponen también y además el número distinto de 1. ¿Por qué? Porque hay que chequearlo ese separadito, porque esta componente sin esta condición al 1 me lo da como que es primo. Como que el número es primo, cuando en realidad el 1 no lo es, ¿no? El número 1 no es primo. Solo por eso hay que poner esta condición de que el número sea distinto de 1, para que sí o sí, si fuera 1, pase por el lado del falso. Y esta es la componente. O sea, fíjense que lo que yo les expliqué acá, lo hice acá. Bien, ahora lo tengo que llevar a esto. Ahora lo tengo que llevar a esto a la estrategia anterior. En la estrategia anterior decíamos, determinar si el número es primo. Entonces, acá tengo que poner la componente de determinación de primo. En la determinación de primo tenemos que ponerle igual. Entonces voy a decir PD igual a 2. Después de PD igual a 2, venía el ciclo condicionado. Mientras el posible divisor, perdón, sea menor o igual, que en este caso no es el número, sino que al que le quiero averiguar es a list dip 2, y además el mod entre list y PD sea distinto de ser. Adentro, PD igual a PD más 1. Cuando salíamos, la alternativa.
verdadero o falso. Y acá preguntaba si PD es mayor que el is div 2 y además lis distinto de 1. Exactamente igual como la que vi allá. Es la misma. Como acá tengo que determinar si este número de la lista es primo, le metí la componente de determinación de primo. Profe, Y ahí una estoy pregunta. determinando. Sí, decime. ¿Por qué hizo un anidado? Porque, eh, como dicen números naturales, yo creo que ya se entendería de que son todos enteros, ¿que no? Los naturales son enteros positivos, sí. Claro, lo que no entiendo es por qué hizo una anidación del ciclo condicionado dentro de otro. Entonces, que no estoy haciendo dentro de un ciclo condicionado entre otro. Acá, este primer ciclo condicionado es para la entrada condicionada. Y esta es la componente de determinación de primo. Hay que usarla como es. Si para cada número, ¿qué tenés que hacer vos para cada número de la lista? Determinar si es primo. Bueno, ¿con qué se determina si es primo? Con esta componente. Con esta componente yo determino si el número es un número primo. Entonces, esta componente, así como está, la tengo que llevar acá. Porque yo quiero saber si lis es un número primo. Y ahí la apliqué. Cuando vos construís un diagrama, lo tenés que ir construyendo parte por parte. Y si te toca la componente de determinación de primo, y la componente de determinación de primo incluye un ciclo condicionado. ¿Por qué no podría, digamos? Profe, creo que se confundió con el ciclo condicionado de list, que para que, Este es porque para el una ingreso. lista, claro, Este es y para el creo ingreso. que él se refiere que, ¿por qué hizo eso? Si son naturales ya de por sí tenemos que saber, pero creo que eso está puesto porque hay que seguir ingresando números, porque no tenemos una lista ya, Cuando o no sea, no conozco la tenemos una cantidad. cantidad, exacto, Exactamente. Cuando no conozco la por cantidad. eso se está usando eso. Exactamente. Es Cuando como no para conozco la... cortar el ingreso, ¿que no, profe? No es para Exactamente. chequear, no es para chequear, sino que es para saber una forma de que Es deje un ingresar chequeo que números. se hace del número que se permite que se corte cuando se ingresa un número que no es natural. Es para eso sirve ese ciclo de Claro, condición. o sea que se va a cortar cuando ingresemos cero. Exactamente. En este caso se va a cortar Claro, cuando claro. ingrese un cero, un negativo o un real. Se va a cortar cuando ingrese cualquiera de ellos. Un real digo con número con coma decimal, ¿no? Claro, o sea, tendría doble función, pero no es el fin controlar el ingreso, sino cortar el ciclo. La Oh, idea es esa, que se corte cuando ya no ingrese en un número natural. Controla que sea natural, porque esto hace que un control sobre eso. Pero la funcionalidad que tiene es cortar el ciclo cuando no se ingrese un número natural, que lo tengo que hacer así porque no conozco la cantidad de números de la lista. Por eso se Sí, llama sí, sí. entrada condicionada. Sí, sí, perfecto, profe, gracias. Bien, acá determinamos si es primo. Listo, ya está. Fíjense que ya construí esta, la primera parte. Ahora fue con la segunda. Y ahora tengo que, si es primo, o sea, ¿se acuerdan, no? Si hacía esta alternativa y era verdadero, era un número primo. Entonces, por acá, yo tengo que identificar si es el mayor. Bueno, y acá viene la componente de determinación de mayor. La componente de determinación de mayor. Que ya la vimos en la clase anterior. Entonces, ya tengo que aplicar. ¿Y qué decía la componente de determinación de mayor? Inicializar la variable mayor en el primer valor que encuentres. Y en este caso, como estoy buscando el mayor de los primos, yo tengo que inicializar la variable mayor en el primer primo que encuentre. Cuando estaba buscando el mayor de toda la lista, lo iba a inicializar en el primer mayor, en el primer número de la lista que encuentre. Cuando estoy buscando el mayor de los primos, lo voy a inicializar en el primer primo que encuentre. Entonces, como acá encuentro que es primo, yo tengo que determinar si este primo es el primero o no. Eso ya lo vimos en la estrategia de la clase anterior. ¿Se acuerdan que había dos estrategias? Bueno, la estrategia acá es la que usa la bandera. De las que vimos la clase pasada es la que usa la bandera. Entonces, ¿lo que hacemos acá? Usamos una bandera
para identificar si es el primer primo, para identificar si es el primer primo o no. Entonces, antes de ingresar por acá, yo pongo una bandera en 0 y pregunto, si la bandera está en 0, significa que es primo y es el primero, porque yo la arranqué en 0 a propósito. Entonces, si es primo y es el primero, a mayor lo asigno en la variable lis. A mayor le asigno el valor de la variable lis. Y cambio la bandera para que ya nunca más ingrese por acá. Y si la bandera no está en 0, acá me quedaba una alternativa, me quedó chiquitito por el espacio que había dejado, pero bueno, acá se va a notar. Tenía que preguntar por la condición del número con respecto a mayor. Entonces acá decía, si lis es mayor que el mayor, si me da verdadero, tendría que cambiar el mayor igual a lis. Fíjense que acá está, en esta partecita, la componente de determinación de mayor que aprendimos en la clase pasada. Pero la estrategia que utilizaba con la bandera. ¿Por qué? Porque la bandera me identificaba si era el primero o no. Entonces, si es primo, determino el mayor. ¿Cómo determino el mayor? Bueno, identificando si es el primero, inicializando la variable, y si no era el primero, comparando. Profe, Y ahí, sí, decir, pero no es necesario determinar si es el primero. no, porque ¿cómo vas a inicializar la variable mayor? Yo lo había hecho esto, en vez de inicializar la bandera arriba, directamente inicialicé mayor igual a 0, y si Entonces, lis era mayor a 0, lo asignaba de vuelta. sí, es una estrategia, pero solo te sirve con números naturales. Ujú. Por Porque eso, si o sea, los... sabiendo que son números naturales. Sí, esa es una estrategia particular para los naturales. Esta es una estrategia general para cualquier caso de número. Si lo hago así en el parcial, ¿no hay problema? Si es número natural, no. Si es Ah. número entero, está mal como lo hiciste. Para números Entonces, enteros, esa estrategia que acabas de plantearme no sirve. ¿Por qué? Porque el número que vos inicializás no podés inicializar el mayor en 0. Porque si después el usuario te ingresa todos números negativos, te va a quedar con el 0 como mayor. ¿Se entiende? claro. Esa estrategia que vos me planteaste sirve particularmente para números naturales nada más. Y solo sirve para mayor, porque si es para menor ya no sirve inicializar el menor en 0, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Entonces, esta es una estrategia más general que sirve para cualquier tipo de número, por eso es que le muestro esto. Sirve para números enteros, para números reales, para números naturales, para cualquier tipo de número. La estrategia esta es la mejor, porque no te tenés que preocupar por qué tipo de número es para pensarlo. Pero tu estrategia de solución está perfecta. Está perfecto. Pensando que son números naturales, eso que hiciste está muy bien. Y bueno, y por último me queda esto. Determinar si hay algún número primo o no. ¿Y cómo voy a determinar si hay algún número primo o no hay algún número primo? Con la información de la bandera. Con la información de la bandera, obviamente. Con la información de la bandera. Porque esa información de la bandera que yo tengo acá me sirve bastante. ¿Por qué? Porque yo cuando salgo del ciclo ya del ingreso y que trabajé con los números, yo puedo acá preguntar si la bandera está en 0 o si la bandera está en 1. Da lo mismo. Si arranqué la bandera en 0, trabajé, y la bandera, cuando salió del ciclo, sigue en 0, ¿qué significa? Que no hay primos. No hay Que no hay ningún primo. primos. Exactamente. Entonces acá mostrar el mensaje, no hay primos. Muy bien. Y si la bandera no es 0, significa que si no era 0 era 1, había al menos un número primo, entonces acá muestro el mayor. Y ahí estoy haciendo
la determinación de que si hay algún número primo o no. ¿Qué voy a usar para saber eso? La bandera. Porque si la bandera cambió a 1, al menos un primo encontré, que es con la que inicialicé la variable mayo. Y si no, no encontré ningún primo y ya muestro el mensaje. Profe, Sí, decime. igual si ponemos bandera igual a 1 y cambiamos y invertimos mayor, la salida es lo mismo que no. Es igual de bien, sí, perfecto. Ahí Da lo está, mismo. gracias, Sí, da gracias, lo gracias. mismo. Da lo mismo. Profe, Sí, decime. ¿cuál es, la función del list que está ahí arriba de la bandera de 0? Dentro del... Ingresar, esa es la componente de entrada condicionada. Acordate cómo fui armando yo el algoritmo. No armé todos juntos. Ven primero la entrada condicionada. Y la entrada condicionada dice ingresar el primer valor por fuera del ciclo. Pone el ciclo y después ingresar el siguiente valor al final del ciclo. Esto. 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 Y esto de acá es parte de la entrada condicionada de la componente. Si te fijas en lo que nosotros vimos cuando aprendimos la componente de entrada condicionada, es esa. Y si acá la tengo que usar, la uso igual. ¿Por qué la cambiaría? Ah, ok. Por eso es muy importante que ustedes, cuando estén trabajando, y cada una de las componentes que yo les puse por acá, cada una de estas componentes que yo les puse por acá, ustedes tienen que tenerlas clarísimas. Muy claras. ¿Qué significa tener claras las componentes? Saber el nombre, saber la funcionalidad, o sea, para qué sirve esa componente, y saberle el dibujito. Eso es fundamental para poder resolver problemas computacionales utilizando diagramas de bloques, como es lo que nosotros hacemos. Conocerse estas componentes muy, muy bien. Sobre todo, para qué sirve cada una. Entonces, cuando yo ya encuentro en mi estrategia una tarea que ya tiene asociada una componente, directamente la uso. Lo que sí tienen que tener muy en cuenta es que a veces algunas componentes tienen que sufrir pequeñas modificaciones. En su formato no, pero sí algunas inicializaciones o algo que por ahí pueden tener pequeñas modificaciones. Eso va a depender de la formulación del problema, pero en el conjunto, en lo grande, no. Las componentes funcionan siempre igual. Pero fíjense cómo fui armando yo el rompecabezas acá. Primero empecé por la primera tarea, después la segunda, después la tercera, después la cuarta. No pensé en todo junto a la vez, sino que lo fui armando. Y esa es la manera en que en la vida profesional, cuando uno sale a trabajar de esto, se resuelven las cosas. Por tareas. Cada uno se dedica a una tarea y la va resolviendo de a una por vez. No piensa en el todo, sino que divide en distintas tareas, que es lo que nosotros hacemos en la estrategia, dividir en tareas, y de ahí trabaja, en base a los conocimientos que uno tiene. Bueno, con esto terminamos. No hay más nada para ver, ya vimos casi todo, no, vimos todas las componentes que hay que ver. Y nos queda solo aplicar todo esto para resolver el práctico y mañana presentarnos a rendir el parcial. Recuerdo, otra vez el recordatorio, esta tarde voy a estar a las 6 de la tarde para aquellos que quieran recuperar la clase que nos dimos el lunes, resolviendo más ejercicios. Más ejercicios, ya con un poquito de complejidad como el que tiene este. Este es un ejercicio, por ejemplo, que puede entrar en un parcial. El nivel de complejidad estoy hablando, ¿no? Este es el nivel de complejidad que nosotros le ponemos a los parciales. Por ahí, en los parciales cuesta un poquito más interpretar la consigna, porque por ahí le damos una consigna un poquito más larga como para que ustedes tengan que hacer interpretación de texto. Y hay que estar con mucho cuidado a la hora de hacer el análisis de datos de entrada, datos de salida y casos de prueba. Pero el nivel de complejidad es este. Sí, sí. Disculpe, si por alguna razón en el parcial hay alguna ambigüedad en el, ¿cómo se llama? En el punto dado, Se puede preguntar. se puede preguntar, pero si nos daría algún ejemplo, algo, porque ayer estuvimos Seguro. analizando Siempre te damos con un profe estuvimos analizando el punto 11, ¿vio? el 11 del Y práctico este. sí,
el 11 del punto del TP2. Ajá, que decía cuál era, no me acuerdo ya cuál era el once. Era separar los dígitos del número ingresado, Ajá, sumarlos y ajá. a esa suma ver si eran múltiplos de cada dígito. Sí. Y se prestó a dos, ¿cómo se llama? A dos salidas, a dos interpretaciones. ¿Por qué? Porque ¿Cuál era una? una que propuso el profe y la clase era que, supóngase que yo tengo 26, tengo que separar los dígitos, sería 8 y a 8 comparamos los múltiplos con los dígitos de 26, o sea, 2 y 6. Sí, Y otra que propuse yo y el profe me dijo que estaba de acuerdo también, porque no sé, no había ningún ejemplo de cuál podría ser, y también el texto no se daba a entender bien. O sea, yo entendí que después de haber sumado 2 y 6, o sea, sí. los dígitos de 26, Ujú. a esa suma, los dígitos de esa suma se comparaban si eran múltiplos de ese número. Y el profe me lo dio como válida también. A ver, a Por eso ver. yo estaba Vos dudando sumabas 2 ahí. más 6 8 y te fijabas si 8 era múltiplo de 8. Exacto, o si daba otro número más grande, Sí, supongamos, sí, puede ser que que la si- suma de 25. claro, supongamos ¿Vos que te la suma da fijabas? 26 y yo me fijaba si 26, si 2 era múltiplo de 26 y si 6 era múltiplo de 26, así. Y Y decir, bueno, léeme la formulación del problema de nuevo. eh, o sea, nosotros, a ver, primero No, separamos los no, no, sí, dígitos, pero quiero leer que me digas la formulación. Léemela la formulación del 11. ajá, ahí lo busco. A Si ver. alguien la tiene a mano. No, porque no lo tengo a mano yo acá, por eso si no No, sí, sí, ahí lo busco y lo busco. Dice, dada una cantidad no Ahí conocida está. de números enteros x, distinta de cero, mostrar aquellos que cumplen con la condición que la suma de sus dígitos es múltiplo de cada uno de sus dígitos. Ah, ya. Ya, Y ya, ahí ya. en cada uno de la suma de sus dígitos, de cada uno de sus dígitos, yo interpreté dos cosas, o sea, la que el profe dijo y la que yo propuse y el profe me la Sí, dio como válida porque había sí, una sí, sí, sí. ambigüedad. Sí, sí. En esos casos nosotros normalmente damos ejemplos en el parcial. Eso sí, Sí, seguro. Le ponemos los sí. ejemplos de cómo queremos que se hagan. Y si no, preguntás. Claro, Eso no. y ayer tuvimos desde las 8 hasta las 11 12 de la noche. No, Y pobre profe. no, muy buena onda, ¿no? Sí, me explicó muy bien, muy bien. Pobre Sí, profe, ¿cómo lo maté tanto tiempo, pobre? teníamos que cerrar la reunión de Meet y abrir otra Sí, y ya. sí, sí, sí. Ah, Bueno, gracias, profe, ¿no? pero la idea de ese ejercicio, o sea, a vos se te ocurrió otra y es válido, totalmente válido, porque eso es lo que tiene el lenguaje natural español, que por Claro, ahí y yo uno no sabía interpreta cómo lo que hacerle es. entender Sí. a mis compañeros, ¿eh? Porque sí, yo también me sentí en duda porque digo, y si está mal, y hicimos todo el diagrama al vicio, al pedo, y después me dan con un caño, y yo, No, no, tranqui, tranqui, tranqui. En el parcial normalmente damos ejemplo de cómo quieren que sean las cosas, y si no damos ejemplo es porque está muy claro el enunciado. Y si a claro, vos te claro, surgen, y si a vos te surgen dudas, pregunta, y nosotros te vamos a tratar de indicar por dónde tiene que ir la solución. claro, igual son 3 horas y supongo que se me ocurría algo. Sí, obviamente, son 3 horas, seguro que van a poder. Bueno, chicos, a trabajar. Yo me quedo en mute y cualquier cosa consultan y ya nos vemos con algunos a la tarde y con otros nos veremos en el parcial capaz. Profe, Sí, decime. Eso, Lucas, lo que dijo Lucas. hoy va a estar a las 6, ¿no? A las ¿Qué 6 de lugar la era? tarde, ¿no? Nos vemos ahí en la planta baja de la facultad Ah, y de sí. ahí nos vemos. Sí, yo voy a estar llegando 6:10 más o menos y de ahí ya nos vamos a algún aula que encontremos por ahí libre porque no tengo aula asignada para los viernes, así que estamos medio complicado con eso. Pero los viernes está muy liberada la UNSA, así que en cualquier lado vamos a encontrar aula. Ah, bueno, gracias.
Profe, Sí, decime. yo le quería preguntar, tengo un modelo de un parcial del Ujú. 2012. Le quería preguntar si lo podríamos revisar ahora o esperamos para revisarlo a la tarde. Decime de qué tema es, decime qué es lo que querés que veamos, capaz que lo podemos ver ahora. Es del ejercicio 2 y nos da todo un diagrama para analizar. No sé si mando la foto por acá. A ver, ¿tenés para compartir pantalla? ¿O la tenés en la compu o No, tenés ya con celu? con el celu, la compu se me traba mucho. Ah, bueno, dale. Mándamela por ahí a ver si la puedo descargar, no sé si la podré ver. La le mando. Ah, 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 ah. Profe, el segundo parcial es mañana, ¿no? Sí, claro, de 9 a 12. En la plataforma no encuentro dónde está lo del horario o el lugar de cursado. El lugar de rendida, no sé si lo habrán subido ya, capaz que todavía no lo subieron. A ver, yo te digo. Lo que vi que está publicado es la lista de quienes pueden rendir, pero no vi cuáles son los lugares. Todavía no publicaron seguramente los lugares en donde rinden, pero sí está publicado quienes pueden rendir el segundo parcial. Ahí en el aula virtual. Mande la imagen, profe. A ver. Ahí está, ejercicio modelos. No sé si se llega a ver bien. Eh, ahí para que ya la abra.
Ahí está, ese es. ¿Qué querés que veamos de acá? Ahí no se escuchó. El punto 2, si puede ser el ejercicio 2. ¿Qué te pide? ¿Que te dan un diagrama? Sí. Y te piden que hagas la prueba de escritorio. ¿Qué más? Pues la prueba de escritorio es seguir el diagrama, nada más con todas las variables, como hicimos acá en clases. Y después dice, presentar un caso de prueba para el cual la salida sea contraria a la de la prueba de escritorio del inciso anterior. Vean, cuando vos haga la prueba de escritorio para este caso de prueba que nosotros te dimos acá, fíjate que te damos un caso de prueba, ¿no? N5 y cuáles son los valores de la lista. Sí. A vos, haciendo, no, ponerse la prueba de escritorio acá, pero haciendo la prueba de escritorio de esto te va a dar o esta salida o esta salida. Para la primera prueba de escritorio te va a decir, el mayor es único o el mayor no es único. ¿Estamos? En este caso de prueba, ¿qué te daría? So, mirando el caso de prueba, mirando los números, ¿qué te daría? ¿El mayor es único o el mayor no es único? Mirando el caso de prueba A. ¿Único? El mayor es único, exactamente. ¿Por qué? Porque el mayor, ¿quién es? 5. ¿Quién es el mayor de ese primer caso de prueba? 36. Mirando la lista, ¿quién es el mayor? La lista es X. 8. 36. 36, obviamente. El mayor de esa lista es 36. Y 36 no está repetido. Con lo cual me va a decir que el 36 es el mayor, que es el único. Ahora, en el caso B, te dice, presenta una prueba con 3 valorcitos en donde la salida no sea el mayor es único. Entonces ahí tendría que poner un caso de prueba donde el mayor esté repetido, obviamente. Podría poner cualquier valorcito donde el mayor esté repetido al menos una vez. Podría ser el mismo de la lista, solo cambiando un número, poniéndolo como 36 también. Pero tiene que ser n igual a 3, o sea que tenés que dar 3 números nada más, no 5 como está en el primer caso. No, sí, pero... Claro, podría ser el mismo, podría ser 8, 36, 36. Y ahí te daría la otra salida, que el mayor no es único. Y después, para el caso C, dice formular el problema, o sea, crear la formulación que resuelve el diagrama. ¿Está? ¿Y cuál es la formulación que resuelve este diagrama? Y tenemos que pensar cómo escribiríamos la formulación para que alguien construya este diagrama. ¿Qué se les ocurre? ¿La estrategia pide? No, la formulación. Tienen que escribirme el enunciado del problema. ¿Vieron que ustedes arrancan con un enunciado siempre, con una formulación? Bueno, eso tienen que escribir. Podría ser dado de una lista de n números. Genial. De n números. Genial. Determinar si es mayor único. Determinar Si es mayor el único. mayor. No, para. Determinar el mayor. Y además indicar si es único o no. Así es. Esa es la formulación genial. Dado una lista de n números, indicar el mayor y además si este mayor está o no está repetido. Si este mayor es único o está repetido. No es lo mismo. O es único o no, lo mismo. Ahí hay variantes para escribirlo, no es que tengan que escribirlo de una sola forma. Pero lo básico que tiene que aparecer es, dado una lista de n números, indicar el mayor y si este mayor es o no es único. Y con eso está.
Porque es lo que hace. Fíjense que tiene la componente de entrada incondicionada y tiene la componente de determinación de mayor. ¿Seguro que es Profe, eso? Sí, profe, si hacemos el caso de prueba uno sería solamente la primera línea sería el N5, X4, S4, MAI 4, ¿no? sí, B0 y 2 y el P sería 0. sí. Sí, lo que le estoy preguntando es si están seguros de todo esto que estamos hablando. ¿Está mal lo que dije? Lo que hiciste está perfecto. No estoy hablando del ejercicio en general. Fíjense que ustedes buscan el mayor con P, no con X, ¿no? Por eso es que le estaba indicando yo. Era el 36. Pongo 2 con 36. No se sabe si es el 36. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está buscando? El mayor con P. ¿Quién es P? ¿El promedio? Es el promedio. P es el promedio de los números que se van ingresando. O sea que no están buscando el mayor de la lista. No están buscando el mayor de la lista. Por eso es que uno cuando quiere interpretar el ejercicio, por ahí se puede llegar a confundir, porque ve componente de entrada incondicionada, componente de determinación de mayor y que el mensaje es único o no es único, y uno ya automáticamente interpreta qué es lo que quiere hacer. Pero si yo no hago correctamente la prueba de escritorio, no me voy a dar cuenta de qué es lo que está haciendo. Porque por ahí puede tener esta parte que estamos mirando acá, que fíjense que está buscando el mayor sobre P, no sobre X, que X es la lista. Y P es un promedio. Se va sumando, se toma el X4, el S es 4, fíjense que hace S igual a X también, y el mayor igual a 4. Pero después cuando ingresamos el segundo dice que S es igual a S más X, entonces hace 4 más 8, 12. Y después hace P igual a S dividido I, 12 dividido 2 me da 6. 6 es mayor que 4. Sí, entonces lo va a encontrar como mayor a 6. Sube de nuevo, ingresa el tercer valor que es menos 24 y hace 12 que teníamos, menos 24 es menos 12. P igual a S dividido I es menos 12 sobre 3, me da menos 4. Menos 4 es mayor o igual que el mayor, no, no hace nada. Pasa al siguiente, al 36. En ese suma lo que ya tenía antes, menos 12 más 36. Menos 12 más 36, ¿cuánto me da? 24. 24 dividido 4 me da 6. 6 es mayor o igual que 6, sí. P es mayor que el mayor, 6 es mayor que 6, porque acuérdense que 6 había quedado con mayor, no. Entonces la bandera la pone en 1. Después ingresa el 1, me quedaba 24 más 1, 25. 25 dividido 5 es 5. 5 es mayor que el mayor que yo tenía, que era 6, no. Entonces me dice, ¿la bandera está en 0? No, porque la puse en 1. El mayor no es único. El mayor, que era 6, no es único. Entonces fíjense que uno queriendo interpretarlo al problema sin hacer la prueba de escritorio, no va. Porque uno se puede equivocar. Por eso es que hay que hacerla y hay que aprender a hacer pruebas de escritorio. Porque una vez que yo complete este cuadrito, y lo completo siguiendo el ejercicio, siguiendo el diagrama, acá me va a dar un resultado. Y este resultado en este primer caso me da que no es único. Porque hay 2 veces que el promedio me dio el mismo mayor.
¿Se entiende? Entonces, ahora, una vez que hice este caso de prueba, no lo quiero hacer yo porque lo tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Tienen que aprender a hacer esto. Voy a presentar un caso con 3 valorcitos y en lo que la salida me diga que el mayor es único. Tendré que pensarlo bien a los casos porque cuando yo ya haya terminado esta primera prueba me voy a dar cuenta qué es lo que está haciendo para poner ese caso. Y ahora sí formularemos bien la formulación de este ejercicio. Es, dada una lista de n números, eso no cambia, eso siempre es así, mostrar el mayor de los promedios, mostrar el mayor de los promedios de la suma de los números de la lista. El mayor de los promedios de la suma de la lista. En realidad estos son los promedios parciales, se llama, porque a medida que van sumando van calculando el promedio. Determinar el mayor de los promedios parciales de la lista. Además, indicar si este mayor, perdón, es o no es único. Todo ese choclo hay que escribir. Obviamente que es medio complejo la escritura de la formulación. Cuando nos tocó corregir este ejercicio, casi nadie hizo la formulación del problema. Así que por ahí cuesta mucho. Fíjense cómo cuesta tratar de enunciar el problema. Pero ese sería el correcto. Dado una lista de n números, determinar el mayor de los promedios parciales de los números de la lista y además indicar si este mayor es único o no. Lo que lo complica es la P. Claro, la P, obviamente. Lo que lo complica es la P. Gracias, profe. De nada. Creo que hay otro modelo también que tengo. No sé si lo puedo llevar a las tardes y si queda Dale, tiempo lo vemos. dale, a la tarde lo vemos, seguro. A la tarde vamos a tener más tiempo porque vamos a tener más tiempo para verlo y con más detalle, digamos. Bueno, profe, a la tarde lo llevo. Dale. Profe, Decime. tengo una duda con un ejercicio del parcial del año pasado. No sé si Sí, querés decime. comparto la pantalla. Dale. Me dice que está deshabilitado. A ver, No sé si ya directamente paso no, la imagen. ya te habilito, ya te habilito. Ahí está. Ahora sí. Ahí se ve. Sí, ahí veo. Eh, ¿De cuál ejercicio hacemos? este. Bueno, hay que decidir si el diagrama corresponde al problema. Ujú. Y tengo una duda con el 3 porque dice que hay que mostrar los primeros 10 naturales. Mayores que K.
Ajá. Y bueno, el diagrama es la solución, pero tiene lo distinto que tiene 11 salidas. Y acá pide mostrar 10. No sé si ese es un detalle que hace que esto sea falso o no importa. A ver, déjame que lo revise un poquito el diagrama A. Porque, o sea, Que se ve ingres- acá que tiene primero una salida de X, después acá de 1 a 10, son 10 salidas más, se hacen 11. Claro, porque lo primero que hace es eh, mostrar los primeros 10 naturales mayores que K, formados por todos sus dígitos repetidos. El primero que agarra es 11. Eh, di- mayores que K. Si X es mientras X sea menor o igual a K, está sacando los dígitos del X. Nos va invirtiendo. Va contando los dígitos en realidad, muestra X. Después, desde 1 hasta 10, para que estoy tratando de decir mod X igual a 9. Hace exactamente lo mismo para este. Claro, tiene 11 salidas. Seguro que ese no es. Y chicos que habían recursado el año pasado me dijeron que esto sí era una solución. No sé si ellos están mal o... De ahí seguro que muestra 11 cosas, porque Sí, o muestra sea, el X. esto lo cumple todo como dice el coso, salvo que en vez de mostrar 10 muestra 11. ¿Eso hace que no sea una solución entonces? Ahora, ¿por qué lo está mostrando? Porque para mí está mal, a ver. Porque si yo pongo en K 21 Ujú. y X es menor o igual que K, me va a decir que es falso, porque X es 11. Sale, no va a entrar nunca al sitio. Dice, mostremos X. Muestro 11, cuando no lo tengo que mostrar. No, eso es falso, el diagrama es falso. Pero igual el que se muestre X no depende de la... Por eso, no depende. Y estaría mostrando algo que no es encima, porque por él te digo, dice dado un número natural K. Yo en K pongo 21. Ujú. ¿Estamos? Sí, ¿Y el X en cuánto lo hacías arrancar vos? En en 11. 11. Sí, Te va a preguntar, ¿X es menor o igual que K? O sea, va a preguntar por esa condición. 11 es menor o igual que K, sí. sí. Separa los Hace dígitos. esto. Sí, Si es 9, ¿no? Pregunta, si el mod entre X y 10 me da 9, ujú, que cuando yo tome el 1, porque el primer dígito del X es 1. sí. El 1, 1 mod 10 me da 9. 9. Sí. 1 mod 10 es No, 9, no. sí, ¿no? No, no. ¿No? Porque 1 dividido 10 me da 0. 0 por 10 es Sí, 0, el 1, 1, me da 1. Me está sacando el 1. ¿Es igual a 9? No, entonces suma. X igual a X más S. Que S estaba en 11, entonces pone 12. sí. Y va y saca el otro 1. ¿Es igual a 9? No. Entonces, X igual a X más S. Sí, X igual a X más S. Que es 11. Entonces sería 1X igual a... Primero me dio que era 12, ¿no? X que era 11 me da 12. Perfecto, me da 13. Y así está dando vuelta mientras es menor o igual que K. Ah, ya entendí. Ya entendí. Muestra el primero que es mayor. Acá lo que está buscando es el que tiene todos los dígitos repetidos. Acá está formando un número siempre Ajá. con dígitos repetidos. Sí, o sea, si es 21K, el primer Acá dígito que va a salir acá en X va a ser 22. 22. El primero que sale es 22. Genial. Claro.
Fabuloso. Y después en este, cuando pase acá, va a ser 33, 44, 55, 10 veces más. Pasa que este no lo está haciendo con un ciclo. Entonces dice de 1 a 10, mod x, si es 9. Si no es 9, si es falso, tuc, 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 tuc. Porque estoy haciendo la prueba de escritorio mental, ¿no? Porque no lo tengo acá a mano, sí, para Ujú. hacerlo. Pero hay que hacerle la ¿Ves prueba. en, ¿Vos no lo tal vez pasaste al en diagramar? diagramar? ¿No lo Sí, lo pasaste al hice a diagramar? mano primero y después cuando me di cuenta de que salían 11, lo intenté hacer en diagrama para ver si era así. Sí, Salen 11, ¿no? sí, Entonces está mal, digamos. Al 11 está mal. Está claro que acá sale 1 y acá salen 10. sí. Acá tendría que ser de 2 a 10, digamos, porque acá ya pusiste 1. Y esta no hace lo que querés, seguramente. Claro, pero me confunde porque los chicos habían dicho que el año pasado lo habían dado como que sí era. Y no sé si No, no, eso no. eso ya no te sé decir, no me acuerdo ya del año pasado. No. Pero no, esto está vale, esto es falso, sale 11, ahí dan 11 salidas, seguro, Ujú. seguro, da 11 salidas. Entonces no, capaz, vuelvo a repetir, como soluciona el problema y por ahí estaba mal expresado ahí en el diagrama, que en vez de poner de 1 a 10 tenían que haber puesto de 2 a 10, capaz que lo dijeron en su momento y lo dieron por válido. Pero si nos centramos específicamente a esto, Ujú. porque acá no hay una opción que sea ninguna, ¿no es cierto? Sí, Sí, hay una opción que el, dice ninguna. el 2 también me había dado que era ninguna. O sea, vos elegí A, B o ninguna. Ah, está bien. Está bien, está bien, está bien. A, B, ninguno de ellos. Sí, está bien. Entonces, después el punto B dice, elija uno de los dos diagramas y elabore la prueba de escritorio con K igual a 50. No, este me daba que mostraba K cantidad, K salidas. Sí, sí, sí. Ese mostraba K salidas. Porque te estamos usando un contador mientras C sea menor que K para indicar cuántos muestra. Pero no, para mí es ninguno. Ahí es ninguno. Ah, bueno. Vuelvo a repetir. Deben haber tomado las dos válidas, el ninguno y el A. Pero por algún motivo muy particular, que en este caso ni me acuerdo, ni recuerdo, pero puede haber pasado eso. Por ahí pasan esas cosas que a la hora de analizar el problema, capaz que se habían confundido en algo, no sé, y después toman como válida la A. Pero no me acuerdo bien, por eso no te puedo decir. Centrándonos en lo que dice el ejercicio, el diagrama A muestra 11 y el diagrama B muestra K, cosa que ninguno cumple con la consigna. Ujú. Así que estamos de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno. Profe, Decime. yo tenía una pregunta con respecto al 10, Dale. al punto ¿Qué 10 dice? del PP. ¿Qué dice el Nos dice, ejercicio 10? dado dos números naturales, M y Q, Ujú. mostrar los M primeros primos mayores que Q. Bien. Sí, sí. Ahí puse como dato de entrada dos números naturales, M y Q. Sí, genial. Dato de salida, M primeros primos mayores que Q. Sí, genial.
en el primer caso de prueba puse dato de entrada m igual a 3, Sí. u igual a 8 y dato de salida 11, 13 y 17. Fabuloso, perfecto el caso de prueba. Ahora, cuando estaba armando el diagrama de bloque, Ajá. ingresé primero, puse M y Q, y Sí. después en el ciclo incondicionado, ahí tuve el problema porque Q es mayor que M. Sí, no hay problema. ¿Vos qué es el ciclo incondicionado? ¿Qué pusiste? Ahí, El I, la variable que controla el ciclo. ¿Desde qué valor hasta qué valor va? desde... Ahí tengo esa duda porque me dice que solo muestre los 3 primeros Ajá. números. Digamos, Sí. de acuerdo a mi caso de prueba, yo tendría que mostrar los 3 primeros primos mayores que 8. Q. Exactamente. Que puse 8. Entonces, en mí tendría que poner tendría que inicializar Pasa que no es con un ciclo incondicionado la solución. Porque ahí tenía dos posibilidades. Si yo quiero mostrar los 3 primeros, se me ocurriría poner de 1 a m para que me muestre los 3 primeros. Pero no es literal que vaya a mostrar los 3 primeros números que encuentres sean primos, sino que vos tenés que arrancar probando con el primer número mayor que Q, porque dice los 3 primeros mayores que Q. Entonces, si Q es 8, vos arrancaste con el 9. ¿Qué hiciste con el 9? Dijiste, che, ¿el 9 es primo? No, no me sirve. ¿Pasaste al 10? Tampoco. ¿Pasaste al 11? Sí. El 11 es primo, me sirve, lo muestro. Y cuento que mostré 1. Cuento que mostré 1. Después pasó al 12. No. Al 13 sí. Ah, perfecto, lo muestro. Cuento que mostré 2. Después pasé al 14, no era primo. Al 15, no era primo. Al 16, no era primo. Al 17, sí, perfecto. Muestro y cuento que mostré 3. Y ahí finalizo. ¿Por qué? Porque ya conté que mostré 3. Entonces, vos vas a estar haciendo una tarea repetitiva, que es determinar si un número es primo. Y si es primo, lo muestro y lo cuento. Y si no es primo, no hago nada. ¿Está? Ahora, ¿cuántas veces haces eso? Y yo no sé cuántas veces lo tengo que hacer, porque eso es algo que yo no sé, porque eso va a depender de los números que me ingrese el usuario. Entonces, esa tarea que estoy diciendo yo que es repetitiva, tiene que estar dentro de un ciclo condicionado. Y ese ciclo condicionado es mientras el contador sea menor que m. Porque cuando el contador sea m, tengo que cortar, porque ya mostré lo que yo quería. ¿Se entiende más o menos por dónde va la solución? Ajá, entonces ahí me confundí, entonces sería un ciclo condicionado. Exactamente. Tendría que también armar la determinación de primos. Obviamente. La determinación de primos y el contador. Y aquí también asignar el contador. Exactamente, porque ese contador va a ser parte de la condición del ciclo condicionado. Porque mientras el contador no llegue a m, yo sé que tengo que todavía seguir buscando más números primos para mostrar, porque me dice los m primeros primos. Entonces, la condición va a ser mientras el contador sea menor que m. Ajá, entonces mientras el contador es menor que m. Y vos tenés que fijarte si el numerito con el que estás trabajando, que en este caso sería Q, pongámosle, ¿es un número primo o no? Si es primo, lo muestro y lo cuento, para que ese contador se pueda ir modificando. Si no es primo, no hago nada, porque no me sirve, y pasaría al siguiente valor. Sería Q igual a Q más 1, el siguiente valor, si arranqué con 8 o con 9, sería el siguiente.
Y después el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y así. ¿Eso lo trabajo con alternativa, profe? ¿O ¿A dentro cuál? nomás de cuando yo voy modificando, No, por no, no hace ejemplo, falta. la condición? No, la condición no, es el contador la condición. El contador, si es primo, lo vas a avanzar vos por el lado de si es primo al contador. Ah, bien. Pero más o menos esa es la estrategia de solución para ese ejercicio. Más o menos. Ahora lo Ahí hago. inténtalo, a ver, inténtalo probar de hacerlo y vemos qué sale. Bueno, gracias. De nada. Profe, Sí. pero como que nada que ver lo de los parciales con lo que estábamos viendo nosotros, ¿no? En el práctico. En el práctico los últimos son igual que los parciales. Son iguales. Ese es el nivel de complejidad que se pone, como los últimos ejercicios del práctico. Obviamente que no te vamos a dar los mismos en el enunciado, obvio, pero son muy similares. A donde más complejidad le ponemos es cuando ustedes tienen que hacer pruebas de escritorio. Ahí sí, no le vamos a dar una prueba de escritorio para que hagan, para sumar los dígitos del número. No le vamos a dar una prueba de escritorio para eso. Para que nosotros identifiquemos si ustedes saben construir pruebas de escritorio o no, tenemos que darle algo que les lleve un poco de trabajo construir la prueba de escritorio. Pero para los ejercicios que ustedes tengan que resolver solo, el nivel que le ponemos es el de los del práctico. Los de los últimos del práctico, digamos. Bueno, vamos cortando por hoy. Nos estaremos viendo con algunos a la tarde. Profe, Sí, decime. una última pregunta. Cómo hago para demostrar que un número, por ejemplo, se repite? Ah, ¿cómo querés demostrar eso? No se demuestra. ¿Cómo hago para informar, mejor dicho? Ahora sí. ¿Querés informar si un número, Se repite. qué significa que se repite? Por ejemplo, si un número es mayor, que se repite 2 veces. Ah, porque tenés que preguntar si es mayor o igual. No te alcanza con solo mayor. Ah, ok. Vos tenés que preguntar si es mayor o igual. Ahora, si te dice que eso es verdadero, ya tendrás que, por el lado del verdadero, si es mayor o igual, preguntar si es mayor o si es igual. Si es igual, se repite. Si es mayor, no se estaba repitiendo. ¿Se entiende? Ujú, sí. En vez de preguntar solo por mayor, tenés que preguntar por mayor o igual. Y para eh, informar la cantidad de veces, utilizo un contador. Un contador, obvio. Obvio, Ok. obvio. No tenés que usar un contador. Ok, eso era. Bueno, nos vemos el... Ah, perdón, antes de que se vayan, el lunes no hay clases, ¿no? ¿Vieron en el cronograma? Sí, vamos a estar llorando todos. El lunes no hay clases porque es el día... ¿de qué era el día? ¿El 15 de mayo? No me acuerdo, pero en el cronograma... A ver si lo tengo acá a mano el cronograma. Cronograma.
No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Acá tiene que estar. Cronograma. Acá lo encontré, muy bien. Y ya estamos a 15 del 5. Día del docente universitario. Ah, bien, por eso no es que no hay clases. Porque es el día del docente universitario. O sea que de acá, para los que no vayan hoy a la tarde, nos vemos recién el miércoles de la semana que viene. Profe, en MPI hay un... Dice que los que desaprueban el primer parcial, el desaprueban el segundo parcial, hay un recuperatorio y después hay un recuperatorio del recuperatorio. ¿En EP es lo mismo o nada que ver? No, nada que ver. Desaprobar el segundo y Acá hay queda afuera. parcial 2, parcial 3 y recuperación de los que tengas que recuperar. Ahora vos vas a tener el parcial 2, después vas a tener el parcial 3 y después vas a tener la recuperación de lo que tengas que recuperar. Si recuperas uno, uno, si recuperas los dos, los dos. Así es en el evento. No hay recuperación, no existe acá. Hay una sola, pero recuperará lo que tengas que recuperar, ya sea el 2 y el 3, el 2 o el 3, si es que tenés algo para recuperar. ¿Está? ¿Cómo no entendí? Rendís parcial 2 y después rendís parcial 3. Póngale que Sí rindió o este sí, parcial. sí. Y si desapruebo, ¿qué pasa? Rendí el parcial 3, ¿Y el parcial 2? el parcial 2 ya lo rendiste. Después viene el parcial 3, después del 2 viene el 3. Y después de eso recién vienen las recuperaciones. Digamos, las recuperaciones son al final ya. Exactamente. Ah, ok. Ahí está en el cronograma, fíjate, lee el cronograma, ahí está. Es lo No hay- último. No hay parcial 2 y recuperación del parcial 2. No está así en ese orden, sino que es parcial 2, parcial 3, recuperaciones de lo que tengas que recuperar, porque podés haber desaprobado tanto el 2 como el 3, entonces recuperarás los dos juntos. O podés haber aprobado el 2 y desaprobado el 3, recuperarás solo el 3 y así. O sea, de acá estamos hasta el final entonces. Claro. Sí o sí, llegan hasta el final. Ah, ok. Nos vemos entonces No, nos vemos, profe. Chao. el miércoles. Gracias. Chao, chao.